de optimismo en tu televisor. Hola Verónica, una ventana abierta para ver el mundo con el corazón. Ahora sí, no sé qué pasaba, nos hemos ido así a un negro profundo. Yo creo que es producto de que, usted sabe que estábamos a punto de que toda una civilización de este planeta desaparezca. La civilización más antigua del planeta, llamada Persia, así se la llama en la Biblia, inclusive aparece Persia, porque es esa civilización que fundan los hijos de Noé. Cuando ya todo había desaparecido después del diluvio, en la Biblia dice que Persia fue una de las civilizaciones que fundó uno de los hijos de Noé. Y mire usted, una de las primeras del planeta. Estamos hablando de pronto de uno de los inicios, y estoy hablando de Irán. Se conoce como Irán, producto de que así se llamaba a quienes vivían en el lugar. Pero ¿sabe qué usted? Que el señor Donald Trump, y me van a poner en este momento acá su material, el señor Trump dio con este conflicto que hay entre Estados Unidos e Irán y además el tema del estrecho de Hormuz, les dio 48 horas. Esta mañana el señor Trump se cumplían las 48 horas y dijo: Irán se va a convertir en un infierno. Luego advirtió y dijo, no sé si ya lo tengo ahí está, basándome en conversaciones con el primer ministro, no, esto es que ya lo han resuelto, póngame cuando advierte, él advierte, ¿y sabe qué dice? Dice, hoy, martes 7, va a desaparecer una de las primeras civilizaciones de este planeta. ¿Se da cuenta hablar así? Hablar como el bravucón del colegio, hoy día te voy a romper tu, ¿no? O sea, hablar como el bravucón del colegio. Y estamos hablando de una civilización de cientos de miles y millones de personas. Pero hoy se advirtió eso. El mundo entero estaba aterrado. Todos pensábamos que de verdad iba a pasar, y usted sabe, puede estar al otro lado del mundo, pero en un planeta tan globalizado íbamos seguramente a sentir alguna secuela de ese problema. Así se decía esta mañana. Hasta el mediodía más o menos seguíamos pensando que hoy en la noche se iba a convertir en un infierno Irán. Hace más o menos media hora hemos podido respirar. Los seres humanos conscientes que estamos pendientes de esos temas, ¿no? Hay otros que están viendo fútbol. Vamos a ver, ¿qué es lo que sucedió? Esto es lo que dice Donald Trump hace media hora más o menos, no sé si tenemos la hora, dice, presidente Trump, basándome en conversaciones con el primer ministro y el mariscal de campo Asim Munir de Pakistán, y en las que me pidieron que detuviera a la fuerza destructiva que se envía esta noche a Irán, y sujeto a que la República Islámica de Irán acepta la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Hormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de 2 semanas. Estamos entrando en lo que se entiende cuando hay un conflicto bélico por una tregua de 2 semanas. 2 semanas en las que Irán dice, ok, voy a abrir el estrecho,
pasen sus barquitos con petróleo, pasen sus barquitos para que puedan, sus navíos gigantescos, para que puedan seguir dotando de petróleo a gran parte del planeta. Se dice que es el 60% del planeta. En nombre de los Estados Unidos de América, como presidente y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor tener este problema a largo plazo cerca de la resolución. Gracias por tu atención a este asunto, presidente Donald Trump. Bueno, ya él me parece terrible, ¿no? Es el bravucón, el grosero, siempre está hablando de esa manera, no hay compostura. Se sabe que además de Pakistán, que habría ayudado a que se resuelva este tema, póngame pantalla compartida, también China habría interpuesto sus buenos oficios para que no seamos testigos de que se convierta Irán en un infierno y se acabe la civilización más antigua de este planeta. No sabemos también que hay una agenda de 10 puntos por tratar, 10 puntos en los que justamente está la resolución absoluta de este conflicto bélico. Pero le digo más, ya el hecho de que se abra el estrecho de Hormuz ha hecho que se respire tranquilidad, porque eso es lo que estaba generando. Pero usted se da cuenta, ¿no? Donald Trump muy bravucón, muy duro con Irán, pero Irán, de la manera más pacífica, cerró el estrecho y estranguló a parte importante del planeta entero. Este le dijo, te voy a bombardear, y el otro le dijo, igual no voy a abrir. Tuvieron que interponer sus buenos oficios otros países para tratar de resolver. Se sabe que ya muchos otros ya estaban pasando su producción. Por eso es que Estados Unidos no encontraba un eco favorable. En Alemania, por ejemplo, Alemania decía, tú has hecho este problemita, tú resolvelo. Le decía a la India, vete, no, yo ya tengo el petróleo, no, tú nomás arregla tus temas. Fue terrible. Tal vez no nos hemos dado cuenta, pero tal vez estábamos a minutos nada más de que realmente arda una parte del planeta. 2 semanas de tregua, reflexión, se abre el estrecho, de nuevo habrá gasolina en el mundo. Ese barril que estaba ya por encima de precios que no se habían visto jamás, ¿no? Vuelve a bajar, se estabiliza un poco, pero por lo menos ya la humanidad puede dormir tranquila. Hoy día fue un día muy duro para el planeta. Tal vez ni nos enteramos algunos, pero otros que estamos pendientes, ahorita podemos respirar en paz. Donde no podemos respirar mucho, que se diga, es aquí en Bolivia, porque tenemos todavía que resolver los temas económicos de nuestro país y para eso tengo un panel de lujo el día de hoy, gente que sabe maravillosamente de economía, de finanzas y que nos va a dar un vistazo general y un pantallazo a lo que estamos viviendo los bolivianos el día de hoy. Por orden de llegada doy la más cordial bienvenida, a una miembro de la familia de la casa, Jaime Albarracín, periodista especializado en temas de economía. Hola Jaime, querido, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa. Gracias, muchísimas gracias. Es un placer siempre estar aquí en tu programa. Gracias a ti, eres de los pocos periodistas que saben de economía, ¿no es cierto? Sí, me he especializado en periodismo económico, también hice una maestría en términos de periodismo económico, así que estoy aquí con mi programa también de Economía para Todos, así es. Con varios años ya en todo lo que representa este ámbito, que es realmente maravilloso y muy lindo, ¿no? Sí, y es bueno saber que tenemos un especialista en el tema que es del rubro del periodismo. Jaime Bravo, él es un analista financiero, lo conozco muchos años, tiene una mirada absolutamente precisa de los temas de economía y también le doy la más cordial bienvenida. De tiempo, sabes que he suspendido el programa 4 años, pero ahora que he vuelto de nuevo estoy con mis amigos. Muchas gracias, Verónica, es un placer estar contigo, estar con Jaime, estar con todos los invitados y va a ser un gusto poder debatir estos temas aquí en tu casa que está muy linda. Muchas gracias. Te agradezco, no conocías esta casa, ¿no es cierto? No, la de la Yimani. Muy linda, la verdad. Gracias. Doy la más cordial bienvenida por primera vez a mi mesa a un PhD en Economía y Finanzas, el doctor Luis Arturo Franco. Gracias, Luis Arturo, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Debo decir que me siento privilegiado de conocer esta casa, de estar invitado a esta casa, porque he sido un admirador del impacto que causó en su momento su señor padre, que en mi concepto es la persona que empezó
a hacer que la gente, que los olvidados, como él decía, que los que no tenían voz, empiecen a tener voz. Gracias. Y en base a eso, Verónica, permítame se hace que los olvidados empiecen a pensar en un instrumento político. Así es. Muy poca gente lo quiere reconocer, pero él fue, después de la experiencia de Condepa, el que impulsa al movimiento campesino a que cree un instrumento político que, bueno, después lo manejaron muy mal, ¿no? Sin embargo, él tenía otra visión. Por eso me siento privilegiado y honrado de estar con los colegas profesionales a los que con mucho agrado los veo en la televisión. Mi padre sentía que la construcción de su partido político era el amortiguador social que necesitaba Bolivia. Él decía que si no hubiera habido un partido político y la esperanza del pueblo a ir a las urnas para resolver sus problemas, se hubieran encaminado a las armas. Y él decía siempre, menos mal que hubo un Carlos Palenque y no un... ¿cómo era el de Perú, que era el... ¿Fujimori? No, el que encabezaba todos los grupos terroristas. Abimael Guzmán. Él decía eso, menos mal que en Bolivia hubo un Carlos Palenque y no un Abigail Guzmán, porque si el pueblo hubiera tomado las armas, pero tomó las ánforas. Y así fue. Bueno, sorpresa, ayer nos liberan la posibilidad de que con nuestro dinero podamos usar ya $500 afuera. Nuestro dinero, pues podamos usar $500. Pero parece que ahí un poco sube o baja el dólar, la gente se empieza a pedir ¿y por qué? ¿Y cuánto? ¿Pero cuánto realmente? ¿Y qué dice cada banco? Cuéntenme un poquito. Yo decía se ha disparado el dólar, ustedes me decían no. Correcto. En realidad, lo que ha tomado el gobierno para que podamos utilizar otra vez las tarjetas de débito, de crédito, es el tipo de cambio referencial que ellos administran, que son las transacciones que realizan dentro del sistema financiero, todas las instituciones financieras, para operaciones de compra y venta. Y claro, en algunos casos había la expectativa de que abriendo esta norma se dispare. Escuchó por ahí algunas voces de algunos analistas que expectaban que realmente comience a subir el tipo de cambio, pero esto no se ha dado. ¿Por qué? Porque los periodos de mayor crisis, desde mi punto de vista, del 2024 y 2025, las empresas no podían perder su operativa, y para no perder su operativa lo que han hecho es acudir a otro tipo de instrumentos, sobre todo ligados a la blockchain, los exchanges, los stablecoins. Qué suerte que había, ¿no es cierto? La moneda virtual. Qué suerte que había. Por ejemplo, en el corralito de la Argentina no había eso. Durante el periodo de Venezuela, que hubo también un corral, no hubo eso. En el Brasil no hubo eso. Qué suerte que en nuestra época hubo eso. Y en Venezuela sí hubo. ¿Ah, en realidad sí, cuando estaban en mayores problemas, justamente la gente en Venezuela comenzó a usar los stablecoins, los USDTs, y a partir de eso algunas empresas, pese a la relación, a la reducción que había de la economía, toda la contracción que existía, los bloqueos y demás cuestiones, ha habido empresas que han salido adelante. Y les ha permitido sobresalir o sobrevivir en todo caso a los residentes venezolanos, porque por ejemplo, un jubilado ganaba $1. $1, es decir, no ganaba, sino recibía $1. Entonces, desde Estados Unidos, desde otras partes del mundo, les enviaban el dinero, sus remesas, podían cambiar a través de sus billeteras móviles. Como Cuba, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Tal cual como Cuba. No llegamos a eso, gracias a Dios. Sí. Los bolivianos saltamos al momento preciso. Ok, ya entendí. Mi pregunta, ¿por qué no matamos el dólar oficial? Ese dólar ridículo que venimos arrastrando falso desde hace 20 años con un precio del 6.97, ¿no? 96. Para la 20 y 86 para la banda de 10. ¿Por qué no matamos ese dólar? Bueno, el gobierno anuncia y dice que está en un proceso para llegar a esto, de tal manera de disminuir la brecha entre el dólar azul y el tipo de cambio. Yo creo que eso no se va a dar. Lo que pasa es que hay una resistencia habida cuenta de que en el ajuste de las cuentas nacionales, una situación de esta naturaleza, por el ajuste del tipo de cambio, puede generar grandísimas pérdidas. Grandísimas. ¿Ah, sí? Sí. Pero sí estamos todos trabajando con el dólar paralelo. Claro, pero una cosa es esto y otra cosa es cuidar las cuentas nacionales, que además nos llevan después a analizar las variables macroeconómicas. Deme un ejemplo de esas cuentas, por ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo el dólar a 9, ¿ya? Real, y lo voy a ajustar a 6.96, ese dólar ya no va a ser $1, sino va a ser $1 y 30, 40 centavos más. Esto afecta
al flujo, afecta a las cuentas nacionales y se tendría que cargar en las cuentas nacionales cantidades apreciables de dinero que se llama ajuste por inflación. Entonces, esto tiene que ser muy bien medido, no solo por el gobierno, sino por las instituciones también, por las organizaciones privadas. No es fácil manejar el tipo de cambio. Fíjense ustedes que cuando hay gente muy hábil en la microeconomía, estos ajustes pueden generar grandes utilidades, pero cuando no se sabe manejar y no se hace con la calma y la mesura debida, puede generar terribles deficiencias. Ahora, ¿eso significa que nunca más se va a cambiar o tiene un tiempo de vida el dólar? Más bien lo que están haciendo es sentar las bases para un una posible transición ajuste más en elegante. lo posterior, ¿no es cierto? Están Un yendo ajuste paso que no a sea paso tan doloroso. y no están haciendo una medida de shock, están yendo poco a poco y en función de eso ahora para este tipo de uso de tarjetas, por ejemplo, están utilizando la referencia que se tiene, que ha sido ajustada además este tipo de referencias porque antes simplemente se hacía el ajuste, es decir, este precio que se tiene a nivel del intercambio que existía, es decir, compra y venta. Ahora se están tomando en cuenta otros parámetros, por ejemplo, bonos, otro tipo de transacciones que está desarrollando el sistema financiero. O sea, poco a poco es lo que se está haciendo, ¿no? Ya, Así es. paulatinamente va a Y ser en eso. realidad lo que hay que esperar es que haya una base real para hacer esto. Las medidas que ha tomado el gobierno desde mi punto de vista son adecuadas, sobre todo a partir de la quita del subsidio a los hidrocarburos. Claro. Eso nos ha permitido muchos temas. El primero, reforzar nuestras reservas internacionales líquidas, que por el tema de Hormuz que mencionabas al inicio, están un poco afectadas, pero ya está bajando el petróleo. Esas son buenas noticias Sí, para el mundo. sí. Siempre y cuando sea sostenido esto. El segundo tema es que el tipo de cambio ha estado bastante estable, se ha controlado. No olvidemos que el año pasado hemos llegado a 20 bolivianos por $1 y ahora estamos entre el 9, 9.50, es una banda adecuada y esto ha controlado la inflación. Pero eso está basado en una variable que se ha tocado y en las expectativas favorables que ha generado el gobierno. Sin embargo, ¿qué se necesita? Que la Asamblea Legislativa comience a trabajar en leyes para que esos créditos que han conseguido del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CAF, me imagino que están negociando con el Fondo Monetario y con otras instancias, lleguen, porque eso ya nos permite esa espalda para hacer frente a una igualación, una nivelación. Pero del tipo la de base cambio. real tendría que ser el que nosotros generemos mayores Exacto, exportaciones, ¿no? eso. Es decir, la fuente que se ha cortado es precisamente la que nos daba el gas, el petróleo, es decir, más el gas, ¿no es cierto? Pero eso no se ha repuesto, es decir, a nivel de exportaciones seguimos teniendo un déficit. Pero además yo entiendo, no sé de economía, pero lo poco que entiendo es que nos seguimos prestando. ¿Cómo podemos tener Es deuda. estabilidad económica Esto si iba a eternamente decir estás haciendo precisamente a la deuda? intervención de Jaime. Tiene que haber una base orgánica de la economía. La base orgánica de la economía es precisamente la producción y la productividad, no solamente la exportación. Miren lo que está pasando. Hemos criticado tanto, y es una realidad, que el gobierno del gran presidente, yo todavía veo publicaciones en Facebook, el mejor presidente de Bolivia, ¿no? Agotó las exportaciones, él recibió un nivel apreciable de exportaciones del gobierno anterior, a él agotó las reservas, agotó el petróleo, ya no hubo más exportaciones y por eso nuestra crisis del dólar. Es decir, arruinó el país, pero lo más grave, habiendo 6 en promedio economistas en su gabinete, en distintos cargos, educación, planificación, etcétera, aparte de Arce, en su momento el mejor economista del mundo para algunos, resulta que no hicimos exploración. Es como si usted dejara una actividad principal en el canal, que sabe que le da flujo, Claro, se olvidara por de eso supuesto, porque se dedica a para otras dedicarme cosas. a otra cosa. Es decir, terrible. Y sigue pensando la gente que este hombre, que ha sido funesto en mi criterio, y ojo, yo no soy de derecha, la gente me conoce, pero hay que decir la verdad, ha sido funesto, porque arruinó el país, se farreó la cantidad enorme de dinero que entró por la crisis en el Golfo Pérsico. Pero mi pregunta es la siguiente, y reitero nuevamente. Yo me acuerdo muy bien que el señor Arce decía, no me permiten hacerme préstamos, y yo aquí decía, ya pues qué vergüenza, ¿no? Es como que el marido llegue y te diga, no me puedo seguir prestando plata. Bueno, pero te divorcias, te casas con otro y este llega y este sí se presta, y se presta más. Entonces, no hay que olvidar no termino de entender le ha eso. botado en la cara al Fondo Monetario Internacional
millones de dólares que había conseguido el gobierno de Áñez. No querían aprobar la misma bancada Pero ya llegó el nuevo... Claro, no, por eso, la bancada de Arce, en el periodo de Arce, no aprobaban los créditos que llegaban de fondos considerados... Pero ahora se ha aprobado, ahora están llegando. Lo que ocurre es que hemos llegado a una situación crítica. Teníamos un gobierno que se ha deteriorado muchísimo los últimos 20 años y sobre todo los 5 anteriores, el gobierno del expresidente Arce, en el cual no teníamos una fuente de ingreso, pero manteníamos un nivel de vida que no podíamos sostener. Claro. Tipo de cambio fijo, subsidios y subvenciones que no correspondían. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros tenemos 2 fuentes de ingresos de dólares. ¿Por qué son importantes los dólares? Porque a través de ellos se ejercita comercio a nivel internacional. Una fuente son lo que exportamos menos lo que importamos, que es la balanza comercial, y la otra es la balanza de pagos, que para simplificar los economistas saben más de eso, pero es básicamente lo que nos llega por inversión extranjera directa. Hemos sido el país que menos inversión extranjera directa ha recibido el último lustro, por remesas que han ido disminuyendo cuando había ese diferencial del tipo de cambio y por créditos que no nos llegaban o nos llegaban con objetivo específico. Entonces, para nosotros reflotar el aparato productivo para la producción local, las empresas que son las verdaderas generadoras de empleos, no el Estado, sino las empresas privadas generan empleos sostenibles y de calidad. Y segundo, que las empresas públicas y las privadas exporten y volvamos a tener un buen ingreso, necesitamos alcanzar un nuevo piso de estabilidad. Capital de arranque, y para eso no hay otra forma que crédito. En resumen, hay que prestarse para producir, no para gastar. Y esa producción tiene que salir a la exportación. ¿Y lo estamos haciendo? No, porque los créditos no están ingresando. Nosotros hemos sido mineros y gasíferos, ¿no es cierto? Así toda la vida. No estamos invirtiendo, es lo que decía Arturo, por ejemplo, el tema de exploración, no se ha desarrollado. Y si se hace ahora, va a tardar 5 años en... A ver, una pregunta. ¿Ustedes han escuchado hablar de lo que tanto se protestó y se mencionó? Gran error de los gobiernos socialistas de Evo Morales y de Arce. ¿Han escuchado hablar si este gobierno actual por lo menos está pensando en hacer realidad la exploración de petróleo en el gran reservorio de Mayaya? Están queriendo cambiar la ley, ¿no? La ley de hidrocarburos para brindar seguridad jurídica y a partir de aquello recién, digamos, para serles sincero, generar no he escuchado específicamente nada. Y sabemos que este es el undécimo reservorio más importante en el mundo. Bueno, pero todavía no se ha comprobado, no solo hay una prueba inicial y no se ha hecho toda la exploración. Pero si queremos volver a recuperar nuestra situación de exportador. Lo escuché al presidente decirle a la nueva presidenta de Yacimientos, vamos a producir nuestra propia gasolina. Yo decía, ¿dónde está la materia prima? Nos van a comprar crudo para hacer refinación. Justamente, ¿por qué no explorar y explotar como hacíamos antes, si tenemos ahí Mayaya y otros descubrimientos, y está entrando tanto dinero? Estamos en la misma rueda. Lo que pasa es que no se ha dado hay que prestarse para invertir. A las empresas. A las inversionistas, claro. Exactamente, y en realidad no pasa tanto por la capacidad, por hacer exploración, sino la capacidad que se tiene para hacer exploración. Yacimientos está sin un peso. Si no tiene plata, ¿cómo va a hacer exploración? Se la ha dilapidado durante muchos años, se la ha mal usado, pero hoy ¿qué necesitamos? Los créditos no nos van a servir para reactivar yacimientos y de ahí nace la necesidad de tener una nueva ley de inversión, nueva ley de hidrocarburos, nueva ley de minería que permita que un país con 3 nacionalizaciones, porque es muy complicado, si nosotros viéramos desde afuera probablemente como analistas no invertiríamos, nuestra recomendación sería, ojo, mucho cuidado porque ahí te pueden quitar lo que has invertido. Entonces necesitamos tanta razón si recordamos que en este país quienes han hecho la prospección y la exploración petrolera no han sido el gran porcentaje de los recursos del Estado, han sido empresas extranjeras. Correcto. Todas han sido en realidad las que han perforado, las que han producido. Ahora, no hay que olvidar lo que nos decían, que teníamos, yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Álvaro García Linera, por ejemplo, que decía que teníamos 15 TCFs de, ¿no es cierto?, que estábamos viviendo o estábamos sobre un mar de gas, ¿no es cierto? Mentira, además de robarse la plata, nos han mentido, entonces eso es muy grave. En ese sentido, entonces, lo que hay que ver aquí es reordenar precisamente todo aquello, ¿no? Y no quisiera que nos centremos en el tema gasífero, hidrocarburos, sino más bien que empecemos a reflexionar sobre la economía. Por ejemplo, se ha hecho un ajuste en el tema impositivo. Además, se ha abierto la posibilidad de que todo lo que no se produce en Bolivia sea con menos
¿Eso cómo afecta, mejora, beneficia? Por favor, Jaime. Sí, es muy importante esto, ¿no? El ITF se va a reducir el impuesto a las transacciones financieras, que es muy importante, eso ya no existe. Lo que ha hecho eso también es ahuyentar el movimiento, lo que se llama el tema del manejo financiero, ¿no es cierto? Las transferencias en dólares. Las transferencias en dólares que afectaban notablemente, te cobraban un impuesto. Entonces, eso va a ayudar. Está el tema de la reducción también. Bueno, vas a poder reducir por la gasolina, la compensación que tienes al 100%. Antes no lo podías hacer, era el 70%, ¿no es cierto? Pero yo creo que eso todavía no está atacando a la base misma del problema que tiene Bolivia. Lo que tiene Bolivia como problema es que no estamos produciendo. ¿Qué producimos? Bueno, la soya, por ejemplo, inclusive querían traer soya de afuera, ¿no es cierto? Pero ese es un siguiente paso, ¿no? Vamos a empezar a producir. Tanto nos hablaba el expresidente de que éramos un país súper productor y hasta ahora no veo nada. Pero todos estos ajustes impositivos, particularmente, ¿son medidas adecuadas entonces? Definitivamente sí. En realidad tenemos demasiados impuestos y lamentablemente nuestra base impositiva es muy angosta. No todos pagan impuestos. Claro que sí. Entonces creo que las dos medidas que mencionaba Jaime, más la que ha entrado a la Asamblea Legislativa, en la cual se va a condonar las deudas, multas y todo del 2017 hacia atrás, y a partir del 2017 tener planes de pagos para que las empresas tengan un alivio, son favorables. ¿Y qué nos comunica esto desde mi punto de vista? Un nuevo modelo de Estado, una nueva visión para administrar la gestión estatal, que es fundamental. Liberando la economía. Primero eso, liberando la economía, pero segundo, lo que necesitamos es generar más normativa para que los privados tengan un incentivo para venir a invertir a Bolivia. Hay capitales bolivianos que podrían estar en este momento en el país, pero que se han ido al Paraguay, se han ido al Perú, se han ido a otros países, porque aquí no hay condiciones adecuadas, ni en el tema impositivo, ni en el tema laboral, ni en el tema de mercados. Mucho capital financiero se ha ido a Paraguay. Al Paraguay, es increíble la cantidad de gente. Ahora, realmente el anterior gobierno, la anterior línea política, lineamiento, como queramos llamar, era enemigo de la empresa privada y por eso nos ponían el pie en el cuello apretándonos con impuestos y no sé cuántas cosas. Demasiado dogmatismo sabiendo que constituimos todavía un Estado débil. Demasiado dogmatismo. No dejar paso a la iniciativa privada. Poner tanta tranca, y en eso tiene razón el presidente, para que un inversionista boliviano, un emprendedor de cualquier tamaño. Mire, yo hice una investigación hace unos años, hace como 25 años, en realidad se hizo en Santa Cruz. Debo mencionar el trabajo del ingeniero Bájerer. 137 entre pagos e impuestos había que hacer para ser totalmente formal. 137. No, es que era imposible. 137. La gente dice, ¿de dónde? Pues yo los puedo mostrar y explicar fácilmente. Pero fíjense ustedes, estos 137 venían además con un grave problema. Tú eras un inversionista, estabas trabajando bien, aparecía el famoso inspector. Sí. No tienes, Tito, mira, no lo podemos arreglar con tanto. Un costo oscuro que afectaba a las empresas. Después de algunos años, Verónica, yo pensé que la situación, hubo una reforma impositiva, había cambiado. No había cambiado en gran cosa. Seguían habiendo 121 impuestos. ¿Nos hemos liberado de eso ahora? Pagos. ¿Estamos liberándonos de eso ahora? Sí, y es necesario. Hay que incentivar la iniciativa privada. Las personas tenemos que acostumbrarnos a arriesgar con nuestra inversión. Y seguramente vamos a hacer el esfuerzo, así como vemos al micro, ¿no? Al gran empresario de pequeña, microempresa, mediana empresa, lo vemos hacer maravillas para salir adelante, arriesga, produce y sale a un mercado difícil para él, porque no tiene ningún apoyo, pocos servicios del Estado. Esto es la respuesta. Ahora, ¿a cuánto tiempo vamos a poder ver esto? Porque yo me acuerdo que aparecía, por decirles, el doble aguinaldo, y eran cientos de empresas que se cerraban. Al otro año se les ocurrió otra cosa, y se cerraban otra vez otras cientos de empresas. ¿Cuándo vamos a ver esta recuperación producto de esta reforma impositiva?
A medida que se gestionen dos temas. Primero, un aparato estatal que sea eficiente. Tenemos un gasto administrativo insulso, tenemos muchas empresas que son cero productivas. Yo creo que ahí hay que hacer una estratificación y las empresas que son generadoras de recursos deberían mejorarse. ¿Con qué? Gobiernos corporativos, KPIs financieros, atraer inversión extranjera directa. Finalmente, ¿no? No sé si terciarización, porque esos son recursos que nos pueden servir como bolivianos. Yo soy más pro empresa privada, pero hay países como Chile que tienen empresas públicas que son el sostén de la economía y creo que eso se puede replicar. Y deberíamos ver para el resto de empresas cuáles son los casos de éxito que se tiene alrededor. En América Latina, en Singapur, por ejemplo, que tiene hermosos casos de éxito, y comenzar a copiar un poco lo que ellos hacen, adaptándolo a la realidad boliviana. Es lo que... ¿Y para qué? Solo con eso termino. ¿Para qué? Para que la gestión sea más eficiente y que el marco normativo impositivo y laboral no cuarta a los empresarios. A partir de esos dos puntos y quitando toda esa leyenda urbana que existe alrededor de Fondo Monetario Internacional, que el inversionista... El miedo que les tenemos, ¿no? Sí. Simplemente es lo que Giddens, por ejemplo, un autor, ¿no es cierto? Que era asesor de Tony Blair, decía, tanto mercado donde sea necesario y tanto Estado donde sea necesario. Donde sea, claro. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no podemos rifar tampoco, como hizo Goni, nuestras empresas estratégicas, Así es. Transporte, gas y todo aquello. Ferrocarriles. Ferrocarriles, el tema yoid es aéreo la boliviano. gestión, El ¿no? tema Sí. es, el Yo tema creo es mucho en el liberalizar el joint resto, ¿no? venture. Sí. Porque la intervención en lo público, cuando hay un joint venture de la parte privada, mejora la gestión. Lo que pasa es que elimina la influencia del clientelismo político. Fíjense ustedes, voy a dar un ejemplo así, vigente. Hay un diputado que apellida Medinaceli. Hay un ministro del petróleo con serios problemas que apellida Medinaceli. Y no hay forma de que lo releven, porque están muy próximos al presidente, sabiendo que esta gestión es desastrosa y que está desgastando al gobierno porque está paralizando el parque automotor público y privado. Que ha sido un gran error esto y ha generado una gran Ese dificultad. clientelismo político se elimina cuando las empresas públicas tienen joint ventures y tienen participación del sector privado que exige sobre todo en la selección de sus ejecutivos los méritos y va controlando de cerca la gestión. Claro, Muchos dejarlas modelos que tú has mencionado. El gobierno funcionan corporativo así. es fundamental para eso, ¿no? En todas las Sí, porque un empresas, ¿no? Estado nunca es un buen administrador en sus propias empresas. Tengo que hacer una pausa, permítanme por favor. La próxima media hora recibimos mensajes, estoy recibiendo ya varios WhatsApp que van a seguramente hacer preguntas a nuestros invitados. Estamos hablando de economía, estamos hablando de la sorpresa que dio el gobierno y la posibilidad de usar los $500 en nuestras tarjetas de crédito para compras internacionales o en el extranjero, en fin, y pueden hacer ustedes preguntas sobre eso. Enseguida regresamos. Regresamos y estamos haciendo un análisis bien sesudo porque tengo acá brillantes profesionales de nuestra economía en el país, porque en este instante los bolivianos estamos pues un poco preocupados de cómo vamos a avanzar y lo primero que se había esperado era que se resuelva el tema económico y sí se han dado muy importantes pasos, no podemos negarlo, a pesar de todo lo que ha costado socialmente el haber quitado la subvención ha sido positivo, muy positivo, como decías tú al principio, aunque socialmente ha sido pues catastrófico, ¿no? Bloqueos y paros y casi la Bolivia se nos paraliza. Pero todavía tenemos temas pendientes. Y yo me preguntaba, estábamos hablando unos minutos antes de estas contrataciones directas y los 161 decretos que han salido. Y la gente dice, ¿contrataciones de qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué están sacando esos decretos? ¿Y por qué parece tan interesante? Explíquennos, por favor, Jaime. Claro que sí. En realidad, lo que ha hecho el gobierno con el decreto 5.600 es básicamente en la parte de las contrataciones directas, eliminarlas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde hay las contrataciones directas? Han habido contrataciones de hospitales, de ambulancias, de diferentes necesidades que tiene el Estado en servicios, en construcción, el FONDIOC. Y en realidad,
¿Cuáles son los dos problemas que se identifica? Al margen del número que has mencionado de decretos supremos de contratación directa, 105 no tenían límite de fondos, entonces era como una billetera sin fin y eso viola los decretos y la normativa relacionada a la administración de bienes y servicios del Estado, que te dice que tienes que tener un proceso por licitación. Entonces, eso era piedra libre para lo que sea. Para robar. Y así sucedió, y así robaron el fondo indígena y todo aquello. Había el tema de Mi Tren, por ejemplo, en Cochabamba, son 477 millones de dólares que han sido a libre contratación. O sea, pero fíjense el tema de Potosí, vigente. El gobernador de Potosí renuncia desde la cárcel porque tiene un escándalo de una compra directa de unas vagonetas que nunca llegaron. ¿Se dan cuenta? Las fantasmas. Claro, claro. Este señor se resistía y ahora que viene la renovación, desde la cárcel tiene que renunciar, dejando mal parados a sus defensores que están obcecados, sabiendo que el delito está comprobado. Esta contratación directa, este decreto que sustentó el gobierno de Morales y luego el gobierno de Arce, ha hecho delincuentes, verdaderos delincuentes. Y millonarios. Claro, por la facilidad pues de recurrir a eso. Porque ¿qué pasaba? Era el tráfico de influencias. No puedes tú, Verónica, crear una empresa que ni siquiera tiene un domicilio físico. Así es. Y gane una licitación. Así es, y lo peor no es eso, no solo es que han ganado una licitación personas relacionadas a ellos, sino que en la mayoría de los casos no hay producto, no hay entrega del bien. Los proyectos de agua, por ejemplo, en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ahí también se han robado cualquier cantidad de plata. O sea que esta es la primera cortada de uñas que da el gobierno con tantos decretos para que no exista más esa posibilidad. Esto va a ser positivo en tanto y en cuanto no se genere burocracia alrededor de las nuevas licitaciones, ¿no es cierto? Porque ahí para vender un bolígrafo al Estado vas a tener que seguir todo un proceso. O sea, aquí tiene que ser todo transparente, ágil, los mecanismos. Digital, además, ¿no es cierto? Que creo que es la mejor forma. Parte, que tiene que salir una norma que agilice y evite que ocurra eso, ¿no? Que hay alguien que te dice, te falta un papel, te ayuda a subsanarlo. Debería ser muy transparente. Hoy en día tenemos inteligencia artificial que sumado a blockchain te dan suficiente transparencia para que cualquier ciudadano, la prensa o cualquiera de nosotros pueda validar eso y ver en qué etapa del proceso se encuentra. Si te vas a venderle un bolígrafo al Estado, eso tiene que estar en una base de datos que tiene que ser donde todos podamos acceder, podamos ingresar y podamos ver y saber quién le está vendiendo el bolígrafo, en cuánto, cuándo le va a llegar. Transparentemente el proceso de pero no hacerlo burocrático, ¿no? Porque lógicamente. Si no, va a haber retrasos y el Estado ahí te va a volver a la trancar. tecnología, lo que estás haciendo en realidad en términos sencillos es ver tiempos y movimientos a través de un GAN. O que fija tiempos, claro. O a través de un CPM, o un a Scrum, través digamos, de un PERT, que fija tiempos Pero y ¿qué movimientos. están hablando ustedes en otro idioma, por favor, para la audiencia y la teleaudiencia? Son tipos de procesos que pueden seguir Son una modelos. secuencia o pueden trabajar todos de forma sincronizada, que es lo que ahora se hace, para que cada etapa del proceso llegue a ser mucho más eficiente. Eso es todo. Y ahí quien tiene que intervenir es la Asamblea Legislativa, que tiene que generar normas que ayuden no solo a ver la parte administrativa, sino la parte cualitativa. Tenemos puentes en Cochabamba que se han caído, pero han cumplido con la parte administrativa, por eso los procesos no avanzan. Entonces sí necesitamos una norma que sea eficiente, Jaime, que hay sea una cosa importante, yo estoy de acuerdo contigo, pero hay una cosa importantísima que creo que ha sido un cuello de botella: el reglamento de la ley, el reglamento de la norma. Muchas leyes se han hecho con muy buena intención, pero en la elaboración del reglamento es donde se ha embarrado todo, porque ahí o ha habido un exceso de controles a tal extremo de burocratizar todo y desanimar a las personas, o ha habido una libertad que ha hecho delincuentes. Entonces, no es solo la ley, es el reglamento que tiene que estar hecho por verdaderos especialistas. Pero ahí tiene que funcionar el libre mercado también, ¿no es cierto? Oferta, demanda, precios, competitividad, precios. Ahí otorgaban, es decir, para una licitación tú te presentabas, digamos, y cumplías todos los requisitos, tenías un precio bajo, pero abrían los sobres o compartían la información. Entonces, y salía el que más caro, porque más además... caro, o además el peor. Yo conozco algunos casos, inclusive, que el soborno que recibían los que hacían las licitaciones alcanzaba al 40% de todo el proyecto. Por Entonces le Dios. decían, oye, pero aquí 40% mi ganancia ya no va a hacer nada. Pero así se hacían las licitaciones. Parece que esto no fuera cierto, pero es absolutamente cierto lo que acabas de decir. Lo sabemos. La tarifa era 40% del total. 40% del total, la coima para... Así es.
Oye, en la época era 15, ¿no ve? Todos daban el quinciño, ahora ya subió al 40. Debería ser cero en realidad. Pero debería No ser tiene cero, ese por problema. supuesto. Por eso las obras se retrasan, no tienen mala calidad. Tenemos un Malísimo. montón de calles, Las avenidas piscinas en del Bolivia. litio, por ejemplo. Uno, pero vamos a lo más básico, a los municipios, Ajá. porque esto afecta a todos los Por niveles del supuesto. Estado. En todo el país podemos ver calles que se estrenan y a la semana tienen huecos, están con baches. ¿Y por qué es eso? Porque el contratista, si cae en eso que mencionaba Jaime del 40%, va a usar el peor material, no el mejor. Así y ahí es. es donde comenzamos a tener problemas de gestión. ¿Sabes, A ver, Jaime, qué haría yo en el tema que estás mencionando? No sé si están de acuerdo. Lo que yo haría es formar institucionalmente y capacitar, pero además robustecer las empresas de inspección, las empresas que hacen inspección de obras, que tengan una parte privada y una parte estatal, pero que esté llena de grandes expertos, ingenieros en carreteras, ingenieros Sería lo en ideal, producción, porque eso también genera corrupción. que hagan ¿no? Ese es el eficiente problema. el control a través de la inspección. Resulta que ahora, en este momento, recién han salido los decretos, el inspector se liga con el contratista. Y es parte de esta mafia. Es como decir, Yacimientos tuvo la complicidad de la ANH, ¿no? Es algo muy parecido. Entonces, si tú fortaleces lo que está en la ley, la inspección de las obras, a través de un esfuerzo institucional público-privado, siempre insisto yo en esto, Sí, vas a mejorar hartísimo la y lo he inspección. comprobado en gestión, tener un grupo de intocables que realmente Claro, estén una élite. gente de élite, gente ética, moralmente comprobada, que gane bien y que no Gane sea el bien. inspector parte del contratista, Por supuesto. sino que sea un experto profesional que te diga va o no va y no cuesta esto. Y pero con deberíamos tener responsabilidad eso y en ética. todas Pero además que las tenga instancias. incentivos, fíjate. Yo diría, si un inspector ha hecho un informe y ha evitado que se malgasten 200.000, a mí me gustaría darle el 10% de incentivo. Tal vez Bueno, en un principio, por eso ese debería es ser otro natural tema, al ¿no? final. Así es. Permítanme, por favor, la gente pregunta constantemente, la gente piensa que estas propuestas tiradas de los pelos de algunos políticos irracionales, de que todos tenemos que bajarnos el sueldo para que la economía de nuestro país funcione. Le explicaremos a la gente que eso no tiene ningún sentido, Jai. No, pues para nada. Es decir, más bien tendríamos que tener aquí a los mejores profesionales muy bien pagados, pero que, digamos, esos profesionales hayan pasado también exámenes, procesos, se hayan preparado. realmente lo que se llama la meritocracia. Yo tengo varios colegas muy bien formados que no pueden trabajar porque todavía sigue ahí esa rosca. Bueno, de ha mejorado profesionales. un poco, ¿no, Ha Jaime? mejorado un poco, pero Porque antes, de definitivamente verdad, Hay dos conceptos, era Jaime, terrible. ¿no? Equidad e igualdad. A veces cuando me preguntan cuál es la diferencia entre socialismo y comunismo, yo utilizo este concepto. Comunismo, todo igual. Vean en China, hasta son igualitos, ¿no? La equidad es otra cosa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La equidad quiere decir que al que ha estudiado, al que se ha preparado, al que se ha sacrificado y al que sabe, al experto, pero hay que yo- pagarle más. Ya, pero yo estoy yendo a otro tema. Estoy preguntando, le explicaremos a la gente que bajarse los precios, los sueldos de todos estos burócratas estatales no va a mejorar la economía. No, Ahí hay voy. que acabar con la burocracia, pero hay que tener mejores profesionales en Seleccionar la mejor y práctica. pagarles bien. Por eso hablaba de equidad y de igualdad. No se trata de igualar a todos hacia abajo. Se trata de pagar bien a aquel que está calificado para exigirle una eficiente gestión. Yo, honestamente, por ejemplo, a los asambleístas los declararía en comisión, porque en realidad ser asambleísta creo que se vuelve un poco para algunas personas, no para todas, como una tabla de salvación para generar un ingreso. Si ellos ganaban 100.000 bolivianos, que se les siga pagando, que su empresa los declare en comisión y les pague 100.000. Si ganaban 1.000, que les siga pagando 1.000. Donde yo subiría eso es a nivel de ministros, de autoridades que están gestionando. Imagínense un gerente de banco, yo les garantizo que gana mucho más que un ministro de Economía, y el ministro de Economía está gestionando los recursos de 12 millones de bolivianos. Por supuesto que el gerente de banco es un muy buen profesional, muy Y bien por formado. eso pero- se pueden dañar y corromper.
porque no están ganando lo suficiente, ¿no? Así Y eso es. es lo que no entienden las personas que venden su torito y que creen que ya a partir de ahí tenemos Pero que si aquí en Bolivia nomás se da la fuga del cerebro, ¿no? De La Paz se han ido a Santa Cruz. Y de ¿no es Santa cierto? Cruz se van afuera, Se van ¿no? a Miami, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el tema. Lo que se tiene que hacer aquí es valorar al profesional que realmente sabe. Pero bueno, exámenes ¿en de qué competencia. y todo entonces, ¿en aquello. qué podríamos ajustar un poco en los cinturones? Sí podríamos ajustar en dos temas fundamentales. Respondiendo a tu pregunta, el primero, tenemos un aparato estatal, la parte administrativa, que es innecesaria desde mi punto de vista, genera un fenómeno que se llama la burocracia de Mafalda, 5 o 6 personas haciendo una sola función que no tiene sentido. ¿Qué se llama la burocracia Mafalda? De Mafalda. Ah, decían. ¿sí? Esperando para poner un sello y su firma, sin saber de lo que se trata. Claro. Sí, sí, y eso sí. genera por negligencia o por mala fe distorsiones y retrasos Claro en los que sí, procesos. por supuesto. Segundo, las empresas improductivas hay que hacer algo. Seguramente no va a ser una tarea fácil ni de corto plazo, habrá que esperar, pero sí se necesita ver cuál es el estado real, qué es lo que ha ocurrido, reubicar las que pueden ser reubicadas, buscar algún tipo de venta de las que realmente nos sirvan, no solo por enajenar, sino porque significa una carga para el Estado. Y a partir de eso, el Estado debería ser tan pequeño que atienda temas de salud, educación, defensa interna Como y en otros externa, países, y ¿no? ser un facilitador estratégico de los sectores privados, que son los sectores que pueden generar empleo sostenible de calidad, con buena seguridad social de corto plazo, buena seguridad social de largo plazo y crecimiento. Esto es tan cierto porque las empresas estratégicas no son muchas. No, pues no, No claro. son muchas. Y entonces esas empresas tienen que estar fortalecidas por procesos de selección con buenos presupuestos, con equidad. Es decir, Claro, si yo voy lo a que volver decía. de Estados Unidos, donde gano $40,000 mes porque soy patriota y quiero trabajar en Bolivia, pues no puede ser que mi sueldo esté en una escala normal. Sí. Pero esto se hace con las empresas estratégicas más importantes. El resto, miren que les está hablando un socialista, el resto tiene que privatizarse. La inversión privada es importantísima, la rentabilidad de las unidades de negocio es lo que en realidad produce el El excedente. tema es que tenemos que romper con esa visión de los últimos 20 años, ¿no es cierto?, de movimientos corporativos que se siguen manteniendo. Por ejemplo, en la Caja Nacional de Salud actualmente está un minero, nuevamente. No estoy diciendo que no haya recibido, digamos, una formación empírica, si tú quieres, ¿no es cierto?, pero ahí tiene que demostrarse una capacidad de gestión administrativa. Es decir, no porque yo sea minera estoy ahí, sino porque sea capaz Claro, de gestionar esa Claro entidad, que ¿no es sí. cierto? Voy a empezar a recibir las preguntas, por favor, al equipo de producción. Buenas noches, un saludo a los panelistas. Mi pregunta es, en estos tiempos de crisis, ¿en qué es bueno invertir? ¿Será bueno invertir en construir o adquirir bienes inmuebles, prestarse en moneda nacional o dólar? ¿Cuál es lo más recomendable? Rapidito, Jaime. Sí, definitivamente hay un bagaje de inversiones, uno de ellos son los inmuebles, otro podría ser metales preciosos o tener una moneda más estable, pueden ser los USDTs, que están mejores y más eficientes que el dólar físico, y si tiene un proyecto serio de construcción y tiene una capacidad y flujo de pago para repagar la deuda, sí conviene prestarse en bolivianos, no en dólares. No en dólares, ya. Hola, Verónica dice, a las 3 personas pregunto, hace un mes atrás el gobierno dispuso en entidades bancarias devuelvan ahorros en dólares. En la primera no quieren devolver nuestros dólares. ¿Dónde me quejo? ¿Dónde denuncio? Pero en Jaime? realidad lo que ha pasado es que según los datos oficiales, el ministro lo ha dicho, es decir, no se ha llegado, por ejemplo, la gente podía retirar hasta $1,000, Hasta ¿no es 1,000. cierto? Pero no han retirado ese No ha monto. habido esa corrida Lo que, bancaria. Lo que está generando también es decir, que todavía la gente confía en el sistema financiero, ¿no es cierto? Quiere dejar su dinero ahí, pero bueno, para algunos el dinero siempre tiene que estar en movimiento para generar Ya, pero para riqueza, los que no devuelven, ¿dónde? No, Al tiene ASFI, Que ir a ¿no? ASFI, un Ah, punto de ASFI, reclamo claro. que puede hacerlo dentro de la entidad financiera o directamente en ASFI, indicando que no se está dando cumplimiento al Sí, decreto. pero en realidad fíjense- creo que todos fíjense lo han- que han ocurre, devuelto, ¿no? sí. Y ahí yo pienso como una persona de la calle, no como economista en este momento. Está entrando tanta plata al país, entre comillas, por créditos. Y lo primero que se debía cumplir es este tema, devolverle a la gente sus dólares. Sigue habiendo un corralito, devolverle $1,000 a aquel que tiene 70,000, 80,000, 100,000 parados. Estoy hablando de cifras mínimas, parados desde hace casi 2 años. Es que todavía no están entrando los dólares. Ese es el tema de la Claro, legislativa que va a no está demorar un afectando a la poquito en gente. llegar, ¿no? Ese es el tema. Tengo Esto otra es lo que hay que hacer pregunta. para dinamizar la economía.
Dice, se debe mejorar el precio de supervisión de obra, que el precio está especificado en la norma 180. Margot Campos. Buenas noches, meritocracia dice, el orden de evaluación debe ser primero valores morales, éticos, segundo capacidad y multidisciplinariedad. Muy bien, interesante. Sí, todo lo que se hace con ética. Pero con ética y moral, que es lo que más nos falta. Berito, me gustaría hablar sobre el tema de la mujer. ¿A qué hora te hablo? Dice, ese es otro tema absolutamente diferente. Y acá dice otra persona lo siguiente: el gobierno de paz y muchos analistas aseveran que el 2030 Bolivia tendría una grave crisis energética. Mi pregunta es, ¿por qué entonces se paralizaron los trabajos de Megacampo Mayaya en el norte paceño? No existe ni un trabajador en estos predios, tomando en cuenta que es uno de los 10 descubrimientos más grandes del mundo que salió. Bueno, eso es lo que nos han vendido, ¿no? Sí. ¿Qué dice? Ok, vamos a suponer que no sea el 10º más grande del mundo, pero, y también yo estoy de acuerdo con ustedes, que hay que tener una ley, ¿no?, para la inversión. ¿Por qué no se acelera el trabajo de esa ley? ¿No? Yo veo que el tiempo va pasando y estamos dedicados en el Parlamento a otras cosas menos urgentes. Yo creo que el Parlamento todavía no ha llegado a la altura, a un nivel para poder acelerar la aprobación de estas leyes, precisamente para que a ese reservorio Mayaya venga inversión extranjera. Reitero una vez más, sabemos todos que la explotación petrolera ha sido hecha por empresas extranjeras. Y ahí alguien decía, yo quiero socios y no patrones, ¿no? Sin embargo, nunca cumplió con ese discurso. Y es hora de que se ponga en práctica. Socios que vengan a invertir, que tengan las reglas claras en una ley, que se respete su inversión y que la participación del sector público sea a través de gente contraparte eficiente, no de ignorantes que aceptan todo lo que dice el que viene de allá. De arriba. Y respondiendo a la señora, en realidad no se ha descubierto, o al señor, no sé, no se ha descubierto, no es ni de lejos comprobado que sea uno de los 10 campos más grandes del mundo. Segundo, no se ha continuado porque no tenemos plata. Y tercero, es verdad que el 2028, si no se atrae inversión extranjera directa, si no se facilita la gestión estatal, vamos a compensar a comprar gas en lugar de vender. Exactamente. A ver, les cuento una cosa. Hoy día fui a pagar a un lugar, no voy a decir dónde porque estamos haciendo una fuerte investigación, y me entregaron 2 billetes de la serie B. Estos son los 2 billetes de la serie B. Estos billetes parecen falsos. Es una cosa impresionante. Hasta mi nieto, que tiene 8 años, me ha dicho, ¿y por qué no tiene pelitos? Si todos los billetes tienen pelitos. Es de un papel de lo más extraño que puede haber. Tiene todos los datos, tiene todas las medidas de seguridad, pero es impresionante. Siéntelo, Jaime, también, porque esto es... Y este es el de la serie B, que tanto escándalo se ha hecho, que estaba trasladándose en un avión, que se ha caído en el Alto y que lo han querido paralizar. Y la pregunta es la siguiente: ¿sigue este gobierno imprimiendo billetitos? No, a ver, el proceso de impresión de la moneda circulante es un proceso que tiene muchas etapas y muchos controles y se produce afuera. Antes era la Tomás de la Rue, ahora hay otra en Malasia que imprime y además, por pedido del gobierno, incorpora en la moneda los elementos de seguridad como una banda, el alto relieve. ¿El anterior gobierno no imprimía billetes? No, lo que pasa es que cuando se imprime billetes, tú los pones al mercado sin que haya un soporte orgánico, reitero. Es decir, que como dice la gente normalmente, está funcionando la maquinita. Sí. No es que estén haciendo billetes, genera inflación, sino que aquello que ha llegado y tenía un programa de desembolso, lo adelantan, porque no hay efectivo. Y entonces pero no hemos vivido eso nosotros en Bolivia y por eso se ha caído absolutamente el precio de nuestra moneda. Estaban imprimiendo billetitos. Sí, medianamente sí. En realidad el problema que hemos tenido es que no teníamos dólares suficientes. Ahora bien, a nivel mundial el dinero es fiduciario, es decir, que es por la buena fe de las personas que el dinero tiene un valor. Todas las economías a partir de los 70s, con el tema Nixon, el patrón oro quebrado para que sea el patrón dólar que compre energéticos, comienzan a imprimir billetes cada que hay una necesidad justificada por la economía, no necesariamente un respaldo real.
Entonces sí, es una necesidad que tienen las economías, el Banco Central lo hace. Estos billetes de la serie B y otros eran parte de un contrato que se había firmado en enero del 2025 en realidad, y que tienen que llegar las tandas. Ahora, tu billete 20 es bueno, lo acabo de validar. ¿De verdad? Claro, hay una aplicación. Simplemente una cuestión gráfica sobre este tema de la... Tocalo, No, sí, es es que bueno el billete. es de terror, porque mira la calidad del material. En realidad es O sea muy que bueno. encima estamos disminuyendo, bueno, en el exterior, en Chile, en Australia, son de plástico. De plástico porque los puedes meter a la lavadora, sale igualito. Sí, y este va en camino a ser de plástico. No, yo quería decir que Gracias. cuando imprimes billetes, obviamente se nota esto claramente en la inflación. ¿Qué es esto entonces? Es como si una casa se estuviese incendiando y la llenas de agua. Una vez que apagas el fuego, ¿qué haces con el agua dentro de la casa? Eso es básicamente ahogados. el tema de imprimir billetes, ¿no? Exacto, y respondiendo a tu pregunta, Vero, en realidad este gobierno no imprime nuevos billetes, sino que tenemos la base monetaria, el M1, que son los billetes en circulación, así le llaman los economistas, que está vigente desde la anterior gestión. No ha habido una nueva impresión monetaria. Ok, validalo más. Claro que sí. Y pueden utilizar la aplicación del Banco Central. No, de y te Bolivia. cuento una anécdota. Hay un joven que nadie quería recibir los billetes de 10 y 20. Le ha dicho, yo sí te recibo, pero verifica. Déjame validarlos. Por Y $9.50. listo, ya está. Y él está ganando plata. Es decir, a mí lo que me gusta de todo aquello es cómo es La creatividad criolla. Que deberíamos tener todos eso O sea, para sacar de lo negativo dame tu lo billete, positivo. yo te voy a pagar 15. No está observado. No está, observa. Yo te pago 15 por este 20, yo me lo quedo. Ya se ganó 5, ¿sí? Qué genial. No, pero él creativo. vendía. Yo te vendo mis empanadas, te decía, por ejemplo, ¿no ve? Porque nadie quería el billete, mira, pero además ¿qué tal? vendía bien, entonces de lo malo sacar lo Bien feo positivo. te cuento el billete. Ok, nos vamos, hemos conversado casi una hora. Le pido por favor, mi querido Luis Arturo, que en aquella cámara le haga 2 recomendaciones puntuales al gobierno, ya que tengo acá doctores en economía. Ok. La recomendación es puntual. Hay que mejorar la gestión. Hay que evaluar a la gente que está haciendo gestión. Y si realmente no hay remedio, hay que relevarla, porque estamos desgastando el gobierno por problemas que son problemas de gestión. Fíjense usted, el gran sacrificio de aceptar el reajuste de los hidrocarburos se ha caído, en mi entender, porque nos están vendiendo la famosa gasolina basura. Y este es un problema de gestión. Es del anterior gobierno, es de este gobierno. Muy fácil, publiquen los contratos para transparentar. Publiquen los contratos. Esto es lo que tienen que hacer, transparentar todas las cuestiones para que las acciones que toman, que en el criterio económico son bastante buenas y tienen coherencia, ¿sí?, sean además compensadas por una buena gestión y no se caigan como el ejemplo de los hidrocarburos. Muchísimas gracias, ha sido un gusto Un tenerlo en el verdadero placer, programa. un privilegio. Un honor para mí tener a un doctorado, un PhD en Economía y Finanzas. Gracias. Jaime Albarracín, lo mismo, 2 recomendaciones al gobierno. Mi recomendación fundamental es que termine con la burocracia. La burocracia sigue dentro del Estado. El masismo la ha refinado y en función de aquello está todavía destrozando lo que representa el aparato estatal. Mientras no se liberen de esa costra que permanece ahí, porque la burocracia le está ganando al Estado, esto va a seguir siendo un país tranca. Entonces tienen que atacar también al tema de la burocracia. Y el otro es, como bien decía, ahí me subo con Luis Arturo, transparentar la información. Hacer viable la información para los periodistas, sobre todo que nosotros nos alimentamos de aquello, va a ser fundamental. Es decir, aquello donde hay opacidad hay que poner la luz de la información y con eso yo creo que definitivamente el país va a poder avanzar. Muchas gracias, Jaime, por haber estado con nosotros. Siempre es un privilegio tener tu presencia, aunque eres de la casa, sí, igual. Lo mismo, Jaime, por favor, 2 recomendaciones puntuales a este Estado. Claro que sí. La primera, a la Asamblea Legislativa, es tiempo de que comiencen a gestionarse normas, que las que envía el Poder Ejecutivo las traten, si hay que observarlas, se las observe, pero basados en un objetivo. El objetivo debe ser alcanzar ese nuevo piso de estabilidad para poder gestionar, para poder planificar. Y la otra, que se avance en los temas de conseguir los créditos, que se coadyuve y se faciliten las labores para los sectores productivos del país, empresarios locales, empresarios internacionales, y que comiencen
empiecen a plasmarse esas reuniones que se tienen a nivel internacional que son muy favorables en acuerdos bilaterales. Muchas gracias, Jaime. Ha sido de verdad un gusto volverte a tener en la mesa y espero tenerte siempre. Tu calidad y tu conocimiento es sin duda innegable. Gracias. Le agradecido. Nosotros nos vamos. Gracias por la sintonía. Estos 2 billetes me los entregaron esta mañana en Entel, aquí en Calacoto. Inmediatamente yo me fui a hacer lavar el auto y le pagué a la señora con los mismos billetes que me habían entregado. La señora obviamente no los recibió porque es lógico, se ha generado toda una psicosis de estos billetes y a la gente no los quiere tener, entonces habrá que volvérselos a llevar. Lo voy a guardar para mi próximo pago en Entel y les voy a ir a devolver su billetito. Gracias por la sintonía. Hasta el día de mañana. Sí, Entel.